Una noche de verano en un pueblo donde nunca pasa nada terminó convertida en una escena de horror que sacudió a todo Estados Unidos. No fue un asalto, no fue un desconocido, fue el chico correcto, el estudiante ejemplar, el exnovio que no aceptó el final. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la forma en que se habla de violencia en el noviazgo. Advertencia. El siguiente contenido aborda un crimen real con descripciones sensibles que pueden resultar perturbadoras. Se recomienda discreción. El novio perfecto y el pantano del silencio. La oscura historia de Lauren Dunn Astley. Wayland, Massachusetts, es el tipo de lugar donde las puertas no siempre se cierran con llave. Calles tranquilas, casas amplias, adolescentes que crecen juntos desde la primaria. Lauren Dunn Astley era parte de ese paisaje. Inteligente, artística, llena de energía. Cantaba, actuaba, tenía un círculo amplio de amigos y un futuro que parecía luminoso. Nathaniel Fujita también era conocido por todos. Atleta, estudiante aplicado, hijo de una familia respetada. Habían sido pareja durante años, una relación adolescente que muchos consideraban estable. Pero como suele ocurrir en los últimos años de secundaria, el vínculo comenzó a fracturarse. Lauren quería distancia, él no. Las semanas posteriores a la ruptura fueron tensas. Amigos cercanos notarían después que Nathaniel no manejaba bien el rechazo. Insistía en hablar, buscaba explicaciones, pedía otra oportunidad. Lauren intentaba ser firme sin ser cruel. Quería seguir adelante. En julio de 2011, con el verano en pleno auge y muchos padres fuera de casa por vacaciones, Nathaniel vio la oportunidad perfecta. Le pidió a Lauren que fuera a su casa. No había señales externas de peligro. No era un extraño. Era alguien que conocía desde hacía años. Dentro de esa casa aparentemente segura, la discusión escaló. Lo que ocurrió después fue brutal. La estranguló con una cuerda elástica y le cortó la garganta. La violencia fue íntima, directa, imposible de confundir con un accidente o un arrebato leve. Fue un ataque sostenido. Luego vino el intento de borrar la realidad. Limpió la escena. Intentó deshacerse de evidencia. Tomó el cuerpo de Lauren y lo abandonó en una zona pantanosa cercana. Un lugar donde pensó que el silencio y la naturaleza ocultarían el crimen. Pero el silencio nunca es perfecto. Cuando Lauren no regresó a casa, la preocupación se transformó rápidamente en pánico. Wayland no estaba acostumbrado a desapariciones. La búsqueda movilizó a vecinos, autoridades, amigos. Cada hora que pasaba aumentaba la angustia. El hallazgo del cuerpo destrozó a la comunidad. La noticia no solo era que Lauren había muerto, era cómo y quién. La investigación comenzó a desarmar la imagen del joven modelo. Los mensajes, los registros de llamadas, los movimientos de esa noche. Todo apuntaba hacia Nathaniel. La fiscalía construiría más tarde una narrativa clara de premeditación. La invitación, cuando sabía que sus padres no estaban, la preparación del escenario, los intentos de ocultamiento posteriores. La defensa intentó otra historia. Argumentaron que había sufrido un episodio psicótico breve. Hablaron de depresión mayor, del consumo de marihuana, de posibles daños cerebrales por años jugando fútbol americano. Presentaron la imagen de un joven mentalmente frágil que perdió el control en un instante de colapso. Pero los fiscales insistieron en algo fundamental. El después, la limpieza, el traslado del cuerpo, el abandono en el pantano. Esos actos, dijeron, no son propios de alguien desconectado de la realidad, sino de alguien consciente de lo que ha hecho y decidido a evitar las consecuencias. El juicio en 2013 atrajo atención nacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino por el perfil del acusado. No encajaba con el estereotipo del agresor violento. Era el chico que muchos padres querrían para su hija. El jurado lo encontró culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Lauren no existía castigo suficiente. Para la comunidad, el caso marcó un antes y un después. Pero la historia no se detuvo allí. Con el paso de los años, el debate legal sobre las sentencias impuestas a jóvenes adultos comenzó a cambiar en Massachusetts. Se cuestionó si era constitucional condenar a cadena perpetua sin libertad condicional a personas menores de 21 años en el momento del crimen. Esa discusión jurídica reabrió heridas que muchos pensaban cerradas. Mientras tanto, los padres de Lauren transformaron su dolor en acción. Crearon el Lauren Dunn Astley Memorial Fund, una organización dedicada a educar sobre relaciones saludables y prevenir la violencia en el noviazgo. Su mensaje era claro: el momento más peligroso en una relación puede ser cuando termina. Comenzaron a llevar talleres a escuelas, incluso a estudiantes muy jóvenes. Hablaron sobre señales de control, celos extremos, incapacidad para aceptar un no, sobre cómo la violencia no siempre empieza con golpes, sino con manipulación, presión y aislamiento.
El nombre de Lauren dejó de estar ligado solo a un titular trágico y empezó a convertirse en símbolo de prevención. Sin embargo, cada avance legal relacionado con Nathaniel reavivaba el dolor, porque detrás del debate constitucional había una vida arrebatada. Wayland nunca volvió a ser el mismo. La confianza ciega en que aquí no pasa eso se rompió para siempre. El caso se convirtió en referencia nacional sobre la violencia posterior a una ruptura, ese periodo en que el rechazo puede transformarse en obsesión peligrosa. Y aunque el veredicto parecía definitivo, los tribunales aún tenían algo que decir. La condena, considerada inamovible en su momento, comenzó a tambalearse bajo nuevas interpretaciones legales. El destino judicial de Nathaniel Fujita no estaba tan cerrado como muchos creían, pero esa nueva etapa, con sus implicaciones legales y emocionales, apenas estaba comenzando. La decisión más reciente de los tribunales no cambió el veredicto de culpabilidad, pero sí alteró algo que parecía inquebrantable: la duración real del castigo. El Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts confirmó que Nathaniel Fujita no tendría un nuevo juicio. La condena por asesinato en primer grado se mantenía firme. Sin embargo, ordenó que fuera resentenciado. El motivo no tenía que ver con dudas sobre lo ocurrido aquella noche en Wayland, tampoco con nuevas pruebas. Era un cambio más profundo, estructural. El Estado determinó que imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a personas menores de 21 años en el momento del crimen violaba principios constitucionales. La juventud, argumentaron los magistrados en fallos recientes, implica un cerebro aún en desarrollo, mayor impulsividad y potencial de rehabilitación. Fujita tenía 20 años cuando asesinó a Lauren. Eso significa que, tras el ajuste judicial, ahora podrá solicitar libertad condicional después de cumplir 15 años de prisión. No es libertad automática. No es absolución. Es la posibilidad de pedirla ante una junta que evaluará su conducta, su arrepentimiento y el riesgo que represente para la sociedad. Pero para la familia de Lauren, la sola idea de esa audiencia futura es una herida abierta. El resentenciamiento no borra lo que hizo, no reescribe la brutalidad del crimen. Sin embargo, coloca un nuevo reloj sobre la mesa, un conteo que ya no es infinito. En audiencias recientes, la Fiscalía sostuvo que la planificación y la frialdad posterior al asesinato demostraban una conciencia clara de sus actos. Recordaron cómo limpió la escena, cómo trasladó el cuerpo, cómo intentó simular normalidad mientras Lauren era buscada. Esos detalles siguen siendo el núcleo moral del caso. La defensa, en cambio, insistió en que la madurez emocional de un joven de 20 años no equivale a la de un adulto plenamente formado. Han señalado su historial de salud mental, su evolución en prisión y la necesidad de considerar la posibilidad de cambio. La pregunta, que divide opiniones, es brutalmente simple. ¿Puede alguien que cometió un acto así transformarse lo suficiente como para merecer otra oportunidad? Mientras los tribunales debaten principios constitucionales, el impacto real del caso sigue vivo en las aulas. El Lauren Dunn Astley Memorial Fund no se limitó a discursos simbólicos. Desarrollaron programas estructurados para enseñar a identificar señales tempranas de relaciones dañinas, celos excesivos disfrazados de amor, control sobre amistades, mensajes insistentes tras una ruptura, amenazas veladas. Insisten especialmente en el concepto de breakup violence, el periodo posterior a terminar una relación como momento de máximo riesgo. Las estadísticas nacionales respaldan esa advertencia. Muchas agresiones graves ocurren cuando una de las partes no acepta el final. Los padres de Lauren han hablado ante miles de estudiantes. Han relatado, una y otra vez, cómo una conversación pendiente puede convertirse en tragedia si no se reconocen las señales. No buscan venganza pública, buscan prevención. Sin embargo, cada vez que el nombre de Nathaniel Fujita reaparece en titulares legales, el caso vuelve a ocupar espacio en la conversación nacional. Hay quienes creen que el sistema debe permitir la posibilidad de redención. Otros sostienen que ciertos actos cruzan una línea irreversible. Wayland, aquel pueblo que parecía inmune al horror, aprendió que la violencia no siempre llega desde afuera. Puede crecer en silencio dentro de dinámicas que parecen normales. Puede esconderse detrás de buenas calificaciones y sonrisas amables. El pantano donde fue hallado el cuerpo de Lauren se convirtió en símbolo sombrío, no solo por el intento de ocultamiento, sino por lo que representa. La ilusión de que un crimen así puede enterrarse y desaparecer. No desapareció. Se transformó en debate, en legislación, en educación preventiva. El escenario final de esta historia no es una sala de tribunal ni una celda. Es una audiencia futura de libertad condicional que aún no tiene fecha exacta, pero que llegará. En esa sala estarán los miembros de la Junta, revisando informes disciplinarios, evaluaciones psicológicas y declaraciones. Estarán los argumentos sobre juventud y rehabilitación.
Y probablemente estará también la voz firme de una familia que perdió a su hija en el momento más vulnerable de su vida. La justicia, en este caso, dejó de ser una línea recta y se convirtió en un proceso en evolución. El veredicto moral para muchos nunca cambiará. Pero el veredicto legal ha entrado en una nueva fase. Lauren tenía sueños, planes universitarios, canciones por cantar. Su historia terminó en una casa vacía y un pantano silencioso. La de él continúa entre muros de concreto y debates constitucionales. Y en medio de ambas realidades queda una lección incómoda pero urgente. El rechazo no es provocación. El final de una relación no es una humillación que deba vengarse. Y la incapacidad de aceptar un no puede convertirse en una bomba de tiempo. Este caso no es solo un expediente criminal, es una advertencia viva. Si este contenido te impactó, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Tu voz también forma parte de esta conversación.